Muchas bendiciones, amados. Bendiciones. Qué hermoso tiempo de adoración hemos tenido, amados. Qué lindo es poder adorar a nuestro Señor, exaltar su nombre, proclamar su grandeza, declarar que Él es el Señor, Él es el Rey. Dice que en la alabanza está la fuerza de su pueblo. Así que queremos bendecir, Catherine Carvajal, que Dios te bendiga, que gusta que estés nuevamente junto a nosotros acá en su Facebook online. También queremos saludar a hermana Glorita Ortega, que también nos saluda desde Villa Alemana. Que Dios te bendiga, Glorita, sierva de Dios, ahí levantándose para levantar una generación de conquista. También te bendecimos, Carolina, Cristo vive, que Dios te bendiga. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Queremos saludarlos a cada uno de nuestros hermanos que se están conectando desde Arica a Punta Arenas. ¿No es verdad, Pastor Vladimir? Amén. No sabemos hasta dónde va a llegar La señal. la señal. Nuestro deseo es bendecirlos constantemente a través de la palabra, a través de la adoración. Le damos las gracias también a los jóvenes que tienen esa disposición de adorar. Hoy día los jóvenes andan desorientados y por lo menos los jóvenes de esta iglesia tienen ese deseo de adorar, de ministrar al Señor, así como lo hacía David en su juventud. Bueno, hermano, vamos a empezar, pero le pido a mi esposa que pueda, no que ore, no que pueda, sino que ore por la palabra para que Dios nos use para bendecir su vida. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, queremos darte la gloria, la honra, la alabanza y pedirte, Señor, que la presencia de su Espíritu Santo sea ahora direccionándonos, Señor, guiándonos, Señor, a toda la verdad y llevando a tu pueblo, Señor, a comprender las Escrituras, Señor. Te pedimos el espíritu de sabiduría, de inteligencia, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para estar atentos a tu voz, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas profundamente, Señor, transformando nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu amor, Señor, que excede a todo conocimiento. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, no sé si usted se acuerda, pasó una semana y hablamos la semana pasada con respecto al orgullo y la inseguridad. Y todo esto pasa porque hay una carencia de identidad. Identidad es algo necesario en la vida, identificarse con algo. Por ejemplo, la familia, uno pertenece a una identidad familiar, pertenece a un equipo, pertenece a una asociación, siempre lo identificamos con algo. Y cuando hay una carencia nos sentimos desorientados, vienen las inseguridades, vienen las compensaciones que hacemos o las maneras de trabajar, las caretas que nosotros llamamos, porque muchas veces nuestra inseguridad nos lleva a poner caretas. Hay personas que son inseguras, que son extrovertidas, porque tapan así su inseguridad. Y todo eso por una carencia de identidad. Le hablo por experiencia propia. Cuando era joven yo no sabía todavía para dónde iba la micro, no tenía claro mi proyecto de vida. Y por circunstancias de la vida, Dios me llevó a conocer al Señor por voluntad de Dios, no circunstancias, sino por voluntad de Dios. Y paulatinamente me ha dado una identidad de hijo. Esa es la identidad más grande que tiene un cristiano. Más que ser pastor o lo que usted esté funcionando, es la identidad de hijo. Amén. Eso es lo más grande, porque todo lo que nosotros hacemos acá en esta tierra, ya sea apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, va a cesar. Pero la identidad de hijo jamás va a dejar de ser. Vamos a ser hijos para siempre. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces la identidad es algo necesario en la vida del cristiano. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces yo he visto, no en todos, sino en algunas personas, incluso en algunos pastores que no tienen identidad y por eso obviamente caen en la manipulación, en la cohesión, en tratar de promoverse a sí mismo y muchas cosas que nacen quizás de la falta de identidad, nace de una herida, nace de un trauma. Por eso que también a medida que usted va conociendo a Dios, Dios también a usted lo va sanando. Es un proceso maravilloso, que a medida que usted va conociendo a Dios, a medida que usted va creciendo en el conocimiento de Dios, también en nosotros se va provocando la sanidad y liberación. Nos va restaurando, nos va formando a la imagen de su Hijo, nos va dando esa identidad de Hijo, nos va poniendo el carácter de Dios en nosotros. Es un proceso. Por eso es importante en nuestra vida conocer a Dios. Conocer a Dios nos lleva
a también a ser sanos y a ser libres. Por lo tanto, la identidad se va afirmando, se va consolidando. Bueno, la identidad nos hace diferente al resto de las personas. Con características propias nos hace único, nos identifica, nos define quiénes somos. Es una identidad, nos hace único, nos define, porque obviamente toda persona se define por algo. Hay características, rasgos, tanto físicos como emocionales, como conductas que nos definen. Usted puede identificar a una persona por ciertas manifestaciones de su carácter, es iracundo, es pasivo, es tímido, hay un rasgo que caracteriza nuestra personalidad. Nos define quiénes somos, si somos tranquilos, somos gente contenta. Por ejemplo, hay algo que define a mi esposa, es que ella es alegre. Ella es una mujer que transmite vida, una mujer alegre cuando ella adora. Es característico de ella, es lo que la caracteriza a ella, es que ella es espontánea, es... No, los rasgos buenos, porque todos tenemos un rasgo también un poco a veces que... Vamos cambiando, dice, sí, transformándonos. pero voy a poner un ejemplo que yo veo a mi esposa, que ella es alegre, siempre está con la parte positiva, incluso, pero eso también se debe a que ella ha vivido cosas fuertes, pero ha mantenido el gozo. Entonces, esto va más allá de un estado emocional, va más allá de un estado de algarabía, sino que es una profunda gratitud hacia Dios, porque cuando nosotros perdemos esa gracia de vivir en el gozo, cuando nos amargamos, cuando hay algo que no nos gusta, o mi relación es tóxica, inmediatamente. ¿Y cuál es la manera de vencer eso? Obviamente con el gozo del Señor. Entonces, lo que yo veo en mi esposa es que ella se goza no porque las cosas funcionen bien, sino porque ella se goza en el Señor. Por eso le dice, gozaos, regocijaos en el Señor. No dice regocijaos porque te va bien, no dice porque a lo mejor recibiste el 10%, no. Dice regocijaos en el Señor, regocijaos, porque es una manifestación también del hombre nuevo. El hombre nuevo es el que se regocija. El hombre viejo es el que se amarga. Voy a leer ese versículo que queda acá en Filipenses 4:3. A ver si usted lo busca usted, amor, primero. No, es Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor. Otra vez lo diré, regocijaos. O sea, esta es una manera de Pablo que tenía de hablar hacia los filipenses. Regocijarnos en el Señor quiere decir que internamente mi espíritu va conociendo a Dios, va conociendo su obra, experimento su bondad, experimento su perdón, y eso me lleva a regocijarme, a alabarlo, y de una manera espontánea, no solamente cuando nos reunimos, porque el gozo no es circunstancial, sino que es permanente. Es un fruto del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu y es uno de los frutos que el diablo nos quiere quitar o robar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos ese gozo, inmediatamente aparece la manifestación del hombre viejo. ¿El hombre viejo cómo es, amada mía? ¿En la emoción? La emoción se amarga y es una esclavitud, es como estar en una cárcel. Por eso mire, la palabra en el griego de esa palabra regocijaos, dice Jairo, significa Jairo, aunque usted no lo crea. Y dice estar alegre, que es de una forma feliz, calmada interiormente. Entonces, hay veces en la vida que las cosas no van a salir como uno quiere, o cuando te dan quizá una mala noticia, una situación muy adversa, muy difícil, y creo que todos en la vida la hemos vivido. Pero tú tienes dos caminos. Dos opciones. Sí, amargarte, enojarte, como se puede decir, enojarte contra Dios o enojarte con las personas, que eso es el peor camino porque te lleva a ser esclavo. O la otra, que es regocijarte en aquel que todo lo puede. En gozarte en aquel que a pesar de los problemas difíciles, tú sabes que Dios siempre va a permanecer fiel y verdadero. En la que tú sabes que ese Dios que te salvó, que te redimió, que se dejó escupir, abofetear por amor a ti, también te dará con Cristo todas las cosas. Entonces eso negativo
Por eso que yo siempre le he dicho a todos mis hermanos, cuando tú pasas la prueba, estamos pasando el horno de fuego. Y ese horno de fuego, ¿qué va a quitar en ti? La hojarasca, lo que no sirve, aquello que está seco, aquello que en la verdad no te va a dar ningún peso de gloria, que no te va a dar ningún tipo de validez. ¿Qué es lo que realmente a ti te da validez? La fe en Cristo Jesús, que dice que la fe es como precedero, es como, ¿cómo se llama? Que siempre permanece. La fe ¿Perenne será la palabra? Que permanece que para nunca siempre. se acaba. Esa Amén. fe que está dentro de ti depositada, ese es el que la produjo en ti, se llama Jesucristo, porque Él es el autor de esa fe. Y cuando tú pasas los problemas, cuando pasas las circunstancias difíciles, ese es el fuego. Y ese fuego comienza a quemar todo aquello que no te sirve, aquello que es un estorbo en tu vida. Entonces uno a veces no entiende, pero ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué los cristianos llegamos a Cristo y es como que se nos viene una avalancha de situaciones? Y la verdad las cosas que es un bien, no es un mal. Y creo que eso es lo que comprendí en mi vida. Que todas las circunstancias difíciles de mi pasado, de aquellos que me conocen, que saben por las situaciones que he pasado, he vivido, me he dado cuenta que todo eso negativo es para bien. Y siempre es para bien. Entonces lo único que nos queda a nosotros es gozarnos en Dios. Porque Dios es el poder de lo sobrenatural. Dios es el poder para cambiar y transformar la vida de todo ser humano. Basta que solamente tú decidas. Y ahí está el valle de la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar? ¿Te vas a resentir? Que ese es el peor camino. Tu resentimiento, tu amargura no va a cambiar el problema. Lo va a empeorar. Te lo va a hacer más difícil, más angustiante. En cambio que el gozo del Señor, que nuestra fortaleza, te va a ayudar a surfear la ola. Porque las olas van a venir. Los tsunamis van a venir, esa avalancha de problemas van a venir en la vida. Y a todos nos pasa, al bueno, al malo, al justo y al injusto. Pero Dios te enseña a surfear la ola. Y eso negativo, tú vas a poder verlo para bien en toda circunstancia de tu vida. Ese es el Dios que tenemos. Por eso que Pablo decía de una manera tan fehaciente, tan certera, que esta leve tribulación no se compara al peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse, iglesia. Así que toda persecución, todo rechazo que has sufrido en la vida, todo abandono que en la cabeza nos sentimos abandonados, solos, abatidos, ¿sabes qué? Ayudan para bien. Mira, Dios nunca te va a abandonar. Y yo quiero que eso tú lo sepas, que Dios jamás te va a abandonar. Aunque todos te den las vueltas a la espalda, Él jamás. Amén. Vamos a ver quién nos define a nosotros. ¿Quién nos da la identidad? Bueno, naturalmente la identidad la recibimos por los genes, ¿cierto? Yo me parezco a mi papá porque nací de los lomos de mi papá. El óvulo fue fecundado y salí yo. Entonces mis padres me dieron una identidad fisiológica, la forma, la masita, puede decir. La identidad también en la parte afectiva nos da los padres, porque los padres son los que dan la identidad a los hijos. Es importante eso porque no hay otro personas que puedan dar la identidad más que los papás. Entonces los papás tienen que saber tratar a sus hijos, no maldecir a sus hijos, sino bendecirlos, apoyarlos, guiarlos, exhortarlos para dar una identidad estable y segura, porque hoy día se han disparado las enfermedades emocionales, las enfermedades mentales, porque no han tenido, quizá en la niñez, un apoyo emocional, afectivo de cuando fueron formados. Pero en el fondo el que define realmente lo que somos es Dios, es el fabricante, es el que sabe cómo funciona el vehículo. Todo fabricante sabe, y cuando usted tiene un problema, por ejemplo, en una marca, usted va al servicio y ellos tienen bueno, yo lo he visto, todas las piezas están anotadas. Ellos saben qué pieza, qué lugar, qué falló, cómo repararla, cuánto se demora. Bueno, Dios nosotros nos diseñó conforme a su imagen. Así lo diseñó. Esa es la identidad, conforme a su imagen. No nos diseñó basado en un planeta, no nos diseñó basado en un ser, otro ser celestial. Nos diseñó de acuerdo a su imagen. Dios nos define. Y busque, amorcito mío, ese versículo que por muchos conocido dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué nos da entonces identidad? Es Dios, porque Dios nos formó a su imagen. A su imagen. Entonces, ¿qué nos da realmente la identidad en nuestra vida? La más profunda, la que
va a prevalecer hasta después de la muerte es Dios. Dios nos da identidad. ¿Y quién destruye esa identidad? Primero Satanás en el huerto de Edén y después el pecado. Deforma. Si nosotros quizás los viéramos, el hombre sin Cristo es como un monstruo con dos cabezas, una mano. Y a medida que el hombre, cuando se convierte al Señor, empieza a tomar la forma, la identidad que Dios puso sobre su creación. Y nos vuelve al origen de ser. Lee ese versículo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios fue Dios mismo tu diseño. ¿Entiendes? Es impresionante porque Dios pudo haber buscado cualquier ser celestial y habían seres maravillosos. Ahí estaba Lucero, habían seres tremendamente hermosos, con gloria, pero Él decidió hacerlo a su imagen, conforme a Dios es. Es tremendo eso. Por eso es que eso también nos dice que delante de Dios el hombre tiene gran estima porque nació de su imagen. ¿Y qué es lo que ha intentado el diablo todo este tiempo? Distorsionar esa imagen. Al distorsionar esa imagen, obviamente la gente pierde la identidad porque no sabe. Es como que se te borra todo. Pero cuando nos volvemos a Dios, recobramos esa imagen, pero ahora somos transformados a la imagen de Jesús, de su Hijo, en la perfección de su Hijo, que quizás es mayor, porque dice que el primer Adán fue alma viviente y el posterior Adán es espíritu vivificante. O sea que lo que realmente recuperó Cristo en la cruz fue mayor que lo que perdió. Fue mayor, porque ahora somos a imagen de su Hijo. Y eso es lo que Dios busca. Y en la medida que usted va así tomando la imagen de su Hijo, también va recobrando su identidad. Por eso vuelvo a repetir, en la medida que usted conoce a Dios, se va conociendo a sí mismo. Va reconociendo que realmente hay algo tremendo en usted. Usted es una nueva creación, nueva, totalmente impecable en el Espíritu. Ahora, externamente, obviamente que usted lleva la imagen de Adán, el que pecó, el que transgredió. Y este cuerpo está destinado a la muerte. Queramos o no queramos. ¿Por qué está destinado a la muerte? Porque Dios nos promete otro mejor. Wow. El otro día me habló. Algo transformado. Es necesario que este cuerpo muera porque Dios nos da otro mejor. Entonces no lo paguemos tanto a esto terrenal. A esto terrenal, obviamente que tenemos que cuidarnos, porque obviamente nadie quiere estar enfermo, resfriado, con problemas, sí. Pero igual este cuerpo se va a deshacer, porque la Biblia dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Pero lo que hereda el reino de Dios es el nuevo cuerpo que está prometido para nosotros. Entonces, Dios nos va a dar algo totalmente nuevo en la resurrección. Así que, hermanos, dice, el que tiene esta esperanza, el que sabe que va a recibir algo nuevo y de mejor calidad, es como si de repente usted tuviera ahora no puedo usar auto chino porque los autos chinos de ahora están bien hechos. Una gran herencia. Es como que usted tuviera una casa viviendo en la punta del cerro, ya, pongámosla así. Hecha de cartón, ahí piso de tierra, un pozo escéptico, pasa frío, pasa calor, y de repente le dice, mire, nosotros te vamos a cambiar al mejor barrio de Antofagasta, ahí en los jardines del sur, tenemos una casa con piscina, usted seguirá viviendo en la punta del cerro pasando tanta necesidad, usted inmediatamente quería, se cambia a un lugar mejor, ¿cierto? Todos tenemos ese deseo de algo mejor, y eso es sano. Eso es lo mismo, Dios tiene algo mejor, es un cuerpo inmortal. Y este tema de la resurrección es un tema muy hermoso, donde apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos habla cerca de 50 y tantos versículos de la resurrección, de lo que va a venir, lo que nos espera. Nosotros esperamos, hermano, la resurrección entre los muertos. Y sabemos que cuando Cristo venga a nuestro cuerpo, si es que estamos ahí, vamos a ser transformados, y si no, vamos a recibir a Dios en los aires. Entonces, Dios nos da identidad, Dios nos da propósito, Dios nos da valor. Dice acá en Romanos, amorcito, busque aquí en 1 Corintios 6:20, y mientras yo leo Romanos 8:16 y 17.
1 Corintios 6:20, usted busque, yo busco Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo nos da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Por lo tanto, traemos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Y en 1 Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? Usted y yo somos de Dios, le pertenecemos. Amén. Dice acá en 1 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos han sido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser consustanciales. ¿Qué quiere decir consustanciales? Quiere decir que participamos de la misma sustancia de la naturaleza divina. Podemos nosotros participar de la naturaleza de Dios en mi espíritu. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted puede participar de la naturaleza divina. Y una de las características de la naturaleza divina es la santidad, la pureza. Por lo tanto, si yo digo que conozco a Dios y vivo en pecado, estoy mintiendo. Porque la medida que yo voy conociendo y participando de la naturaleza divina, esa naturaleza se transfiere a mí y me lleva a la santidad. Me reservo de hacer ciertas cosas. Por eso es que Pablo decía, todo me es lícito, mas todo no conviene. Porque nosotros somos separados en Cristo. Somos separados. Ya no pertenecemos a este mundo, aunque vivimos en el mundo. Pero ya no somos del mundo. No tenemos nada que ver con el mundo. Dice que la palabra es que el mundo fue crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. No somos del mundo, aunque de repente, no de repente, sino que estamos viviendo en el mundo, pero no bajo el precepto del mundo ni las corrientes del mundo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, hermano. Nosotros ya no vivimos bajo el pensamiento humano, sino bajo un pensamiento divino que es superior al mundano. Estas son cosas profundas que debemos nosotros saber y experimentar. Y la Biblia dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. La fe. Vencemos que el mundo es un enemigo. Si habla de vencer es porque hay una batalla, ¿no, amada? Y tenemos que vencer. Pero no vencemos bajo nuestros criterios, bajo nuestras fuerzas, bajo nuestros preceptos, bajo nuestra justicia propia. Vencemos porque ya venció Jesús. Ahora es el juicio de este mundo, dice. El príncipe de este mundo será echado fuera. El mundo, aunque no los queramos, está bajo sentencia de muerte. Todo lo que usted ve un día va a dejar de ser. Ya está vencido. El mundo entero, su filosofía, sus corrientes, está bajo juicio. ¿Me entiendes? El mundo fue juzgado, porque el mundo es el ¿cómo se puede decir? Es el orden mundial del enemigo. El mundo es antagónico a las cosas de Dios. Es enemigo de Dios. Por eso que la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo, el que se constituye enemigo de Dios, porque es opuesto. Y cuando hablo del mundo están los pensamientos, la educación, un montón de cosas. Todo lo que vemos del mundo. Ahora, ¿podemos disfrutarlo? Sí, de alguna manera. ¿Me entiendes? No quiere decir que seamos como los monjes que nos apartamos del mundo, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque el mundo necesita la iglesia, porque es la sal de la tierra. Si la iglesia desapareciera, este mundo sería peor. Peor. Porque ¿qué hace la sal? Frena la corrupción. Frena el proceso de corrupción. No la elimina completamente, pero lo frena. Le da sabor. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es el agente preservador del mundo. Este mundo está corrompido completamente, hermano. Desde la educación, desde la filosofía, es antagónico a Dios. Pero nosotros no somos del mundo. No pertenecemos a este mundo. Aunque vivamos en el mundo y usemos en cierta manera cosas del mundo. Y ahí es una línea muy fina
que debemos saber diferenciar. ¿En qué momento yo tengo que decir no a ciertas cosas del mundo? O que las cosas del mundo no me gobiernen. Ahí creo que es lo mejor. Que las cosas del mundo no me gobiernen. O sea, podemos ver tele, podemos hacer deporte, pero cuando esas cosas empiezan a dominarnos, caemos bajo una influencia espiritual. Porque la Biblia dice que hay... de lo malo. La Biblia dice que es un espíritu. Y el espíritu del mundo ataca o es compatible con nuestra carne. ¿Entiendes? Se acopla completamente la carne al mundo y la mundo a la carne. Son cosas que nos gustan. Por eso es que Cristo tenía que cortar eso de manera radical y obviamente en la cruz. En la cruz Él nos compró, nos sacó del mundo que representa Egipto, nos sacó del mundo para ser un pueblo especial. Y nosotros cuando hemos salido por la gracia del mundo, una de las características es que buscamos la pureza y la santidad. La Biblia dice, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces una de las características de nuestra identidad es la santificación, la santidad. Y la santidad, hermano, tenemos que pedirle a Dios, también con su palabra y al Espíritu, que nos enseñe a ser santo. Porque nosotros la santidad la pensamos que es por manera de hablar, la manera de vestir, la manera mejor de hacer ciertas cosas. No, la santidad es que yo sé que hay cosas que no tengo que hacer, que Dios me dice no. Él me enseña a santificarme. Tenemos que ser santos, dice, no solamente cuando estamos predicando, como lo estamos haciendo ahora, no solamente cuando estamos adorando. La Biblia dice, en toda vuestra manera de vivir. Es una demanda que Dios pone para vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él no tolera el pecado. Por eso mandó a su Hijo. Por eso que tuvo que haber muerte. Para que su santidad, su justicia fuera satisfacida en la cruz y en el sacrificio de su Hijo. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, nadie podría alcanzar la santidad o tener comunión con Dios, porque es imposible. Dios es santo. Entonces una de las características que nos define es la santidad. Es una palabra a lo mejor mal interpretada, es una palabra quizá llevada al extremo, porque también obviamente gente que piensa que la santidad es no maquillarse, ponerse cierta ropa, etcétera, etcétera, y van añadiendo cosas, y por dentro es como los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera mostráis justos y limpios y intachables, pero por dentro está lleno de intemperancia, de malos pensamientos. Entonces, ¿dónde empieza la santidad, amada mía? Primero en el corazón. Exactamente, adentro. queda aprobado. Que empieza en el corazón. Hay cosas que en el corazón tú tienes que desechar. Hay cosas que tú piensas a diario que tienes que desechar. Hay malos pensamientos que tú tienes que desechar. Hay deseos que tú tienes que delegar para que tú vivas en santidad desde adentro hacia afuera. Obviamente que cuando tú vives en santidad desde adentro hacia afuera, tú vas a cambiar tu manera de hablar, tu manera también de vestir, porque también nosotros reflejamos de alguna manera en la manera de vestir nuestra santidad. No quiero que nos lleve a un extremo que de repente a la mujer se diga no tienes que depilar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que debo reflejar de alguna manera la diferencia, porque usted tiene que mostrar la diferencia entre un mundano y un cristiano, pues, si no, no hay diferencia, ¿me entiendes? En la manera quizás de conducta, en la manera de pensar las cosas, en la manera que hacemos juicio de las cosas, en la manera que yo trato a las personas. Debemos reflejar en toda nuestra manera de vivir la santidad. La identidad nos da también seguridad. 2 Timoteo 1:12, amada mía. Nos da seguridad. 2 Timoteo 1:2. 1:12. Nos dice 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído
Nos da Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nos da Seguridad. Yo sé en quién he creído. En quién he creído. Y es- Porque tenía identidad, sabía quién era, sabía primero a qué Dios lo llamó, sabía lo que tenía que hacer. Porque eso, mire, cuando usted descubre su propósito, descubre inmediatamente su identidad. Es como que el serrucho descubre que es para cortar madera. Claro, Le pongo ese ejemplo para que usted pueda entender. la lapicera. Mientras que- usted no descubra que es un serrucho que corta madera, a lo mejor usted se va a querer pensar que es un lápiz. Y el serrucho, imagínese un lápiz escribiendo, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que deforma nuestra identidad? Es el pecado. Es el diablo que nos dice a través de personas, tú no puedes, tú no debes, tú estás aquí, tú estás allá. Quizá te maldijeron, quizá a lo mejor te dijeron muchas palabras, te quitaron la identidad, te hicieron sentir poca cosa, como que tú no merecías nada, como que nadie te... todo eso es el trabajo del diablo para robarnos la identidad y hacernos pequeños y hacernos sentirnos miserables, como que no merecemos nada, como que a lo mejor Dios se olvidó de nosotros. Es el trabajo del diablo, robarnos la identidad, llevarnos quizá a un pensamiento de derrota, porque eso pasa. Es que bueno, soy así, pero nosotros tenemos que decir, mire, ¿sabe cuál es el mejor evangelizador? Decir, uno mismo. Si nadie te dice algo, bueno, la palabra de Dios te dice, profetice sobre sí mismo. La Biblia dice que soy la justicia de Dios en él. Esa es una palabra bíblica. La justicia de Dios en él, recuérdelo. Eso lo dice el 1 Corintios, parece, dice, somos hechos justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. Entonces cuando usted empieza a leer la palabra con entendimiento y se van yendo todas las trancas, temores, miedos que por años te han gobernado, especialmente los miedos, las inseguridades. Por eso es importante conocernos en base a la palabra y en base a lo que Dios dice. Nos da seguridad. Nos da destino. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Él tenía un destino, tenía un objetivo. Tenía algo claro Pablo, porque se le fue mostrado. Por eso digo yo, quien realmente a nosotros nos da destino y por ende nos da identidad es Dios. Y vuelvo quizás a esta enseñanza un poco práctica del serrucho. El serrucho puede estar queriendo años ser lápiz, pero mientras nadie le diga que es serrucho, va a querer seguir creyendo que es lápiz. Eso nos pasa a nosotros, años viviendo quizá bajo una tiniebla de oscuridad y olvidando realmente para qué fui hecho, para qué yo sirvo, para qué Dios, por qué yo existo, por qué yo tengo estas capacidades, por qué tengo este talento. Todo fue creado para su gloria. Dice en Isaías, amorcito, busque ese texto que recién buscamos, Isaías 43 parece. ¿Para qué fui creado? ¿Por qué yo existo? Ahí va a buscar el versículo de mi esposa para que usted lo pueda buscar. Entonces nos habla de destino. Tengo una meta, tengo destino, sé dónde tengo que ir. Y eso obviamente es bueno. Isaías 43:7 parece, amada mía, así que... Fuimos creados para su gloria. Para eso Dios nos creó. Isaías 43:7 dice, a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía los creé, y los que hice y formé. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. ¿Qué perdió el hombre? La gloria de Dios. Porque la Biblia dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cuando pecó el hombre, fuimos destituidos. Y después, si usted lee en Juan capítulo 17, dice que la gloria que yo tengo se la he dado. O sea, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Claro. Porque todo el Cristo se recupera y aún más. Aún más. Dios, mire, le voy a decir una cosa. En la cruz, el hombre viejo fue aniquilado. Totalmente. Dios no va a tratar con el hombre viejo. Lo único que Dios quiere del hombre viejo es que muera. Porque ya Dios no está tratando con el hombre viejo, está tratando con tu hombre interno. Dios está preocupado que tu hombre interno se desarrolle. El hombre viejo tiene que ir a la muerte.
Y tenemos que entender que eso es una demanda de Dios, porque si vivimos en nuestro hombre viejo, nuestra carne, dice que moriremos. Los deseos de la carne. Tenemos que entender que hay un enemigo peor que Satanás, que es el viejo hombre que está dentro de nosotros, o sea, está con nosotros. Más dentro está el hombre interior, pero externamente está el hombre viejo. Dice en Romanos 8:5, porque los que viven según la carne tienen en la mente las cosas de la carne, pensamientos humanos, de fracaso, de derrota, que yo no puedo, que yo no sirvo. Pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la manera de pensar de la carne es muerte. La manera de pensar, cuando yo pienso, por ejemplo, en la venganza, porque alguien me agredió, y yo por un desquite me vengo, eso es muerte. Pensar en la venganza, pensar en el odio, en el resentimiento, en la queja, es muerte. Dígame usted que si usted tiene esos pensamientos, usted va a tener paz y va a tener gozo. Es imposible. Es imposible que un pensamiento negativo te traiga paz, gozo. Al contrario, te va a enfermar hasta los huesos. Porque obviamente es una enfermedad psicosomática. Pero la manera de pensar del espíritu es vida. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios, pues no se sujete a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La carne tiene que ir a la cruz. Nos guste o no nos guste. Yo creo que a nadie le gusta. Porque la cruz va directamente al yo. El yo es el que tiene que morir. Y eso duele, ¿no? Porque todos tenemos un yo. Todos. Hay unos yo más grandes, otros yo más chicos, pero todos cuando nos meten el dedo en la llaga, cuando nos dicen las cosas que tenemos que cambiar, cuando nosotros somos orgullosos y no reconocemos, es que el hombre viejo está ahí, pero vivito, o sea, usted lo toca y ¡ay! ¿Me entiende? La lástima propia, la autocompasión. Todas esas cosas, la lástima propia, la autocompasión, pobrecito de mí, es el yo viviendo. El sentirse víctima de todos. Sí, como dice la víctima. Ese es el yo, ese es el yo que está vivo. Por eso ¿cómo usted descubre que está vivo? Cuando cualquier cosa usted lo ofende. Somos hipersensibles. Claro, somos hipersensibles. Entonces no nos gusta que nadie nos diga nada, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni el pastor. Queremos que todos nos traten bien. Ese es el yo. ¿Y qué es lo que Dios pide? El que no niega, no toma su cruz y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. O sea, el comienzo de seguir a Cristo es esa actitud de muerte, de renuncia. ¿Qué es lo que quita nos roba la identidad? Es nuestro yo. El yo tiene que ir a la cruz. Aprendamos a vivir crucificado. Neguémonos nuestros deseos. Cuesta mucho, hermano, sí, porque es una energía, es un deseo. Es cuando tú tienes deseo quizás de comer, a ver, voy a ir a un plano más práctico, comerte 3 completos, o 4 completos, ¿me entiendes? Y de repente Dios te dice, no, 1. Dígame no usted te vayan los excesos. Dígame usted, no que eso es terrible para que uno tiene un apetito y las ganas. Negar eso tiene que ser bajo el poder del Espíritu, porque obviamente bajo tus propias fuerzas jamás vas a negar tu carne. Al contrario, te vas a volver un religioso, pero tu carne va a estar viva, ¿cierto? Quizá a lo mejor te va a privar a ciertas cosas, pero la carne va a estar viva. La carne, hermanos, tiene que ir a la cruz, porque esa carne ya fue crucificada. Tú ya estás crucificado. ¿Y ya no vivo, dice? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí está el secreto, amado. Es vivir en la fe del Hijo de Dios, en saber que valía la pena morir en esa cruz. Recuerden cuando Jesús estaba en la cruz, dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque él tenía un gozo mayor, de ver a todos nosotros redimidos y comprados por su sangre para vencer al que tenía el dominio de este mundo, que es Satanás. Y el punto de contacto de Satanás es la carne.
Por eso que Dios nos dice, es mejor negarla y hacer morir lo terrenal, pues en vosotros. ¿Qué cosa? Inmundicia, lascivia, odio, rencor, divisiones, murmuración, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso, amados, este es el tiempo de purificarnos, limpiarnos de la vieja levadura. Así nos dice la Escritura. Límpiense de la vieja levadura que ya está vencida, ya está caduca. Nosotros tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y voy a leer el versículo que dio mi esposo en 2 de Corintios 5:11. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. O sea, Jesucristo se hizo pecado en aquella cruz. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces usted es justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en la cruz. Él derribó los argumentos, los altiveces, los dominios, los principados, la potestad de todo el imperio de este mundo. Jesucristo los derrotó en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante cuando tú le dices a Jesús, yo confieso que tú eres mi Señor. Haz a Jesús el Señor de tu matrimonio. ¿Tú quieres tener victoria en tu matrimonio? Haz a Jesús el Señor, que Él sea el que gobierne. Haz a Jesús el Señor de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo, de tu entorno. Cuando tú haces a Jesús de Nazaret el Señor, ¿sabe lo que viene? Salvación, restauración, vida eterna. Amén. Entonces, vemos que el yo es el enemigo number one, tuyo y mío. No es el diablo es el segundo. Nuestro peor enemigo. El segundo es el diablo. El primero, ¿cuál es? Así. Hay que mirarse al espejo. Sí, el yo. Y usted tiene que optar. Usted tiene que decidir, hoy día yo opto por negar mi naturaleza caída, el hombre viejo, lo que me impide caminar. Porque realmente nuestro enemigo mayor no son los poderes demoníacos, es el yo que gobierna. Incluso hay gente que puede estar siendo usada por Dios, pero con un yo grande. Yo liberé, yo profeticé, yo he hecho, yo, ¿me entiende? Y entonces, ¿qué lleva a poner la confianza en sí mismo? O en el hombre. Lo le pasó a Sansón. Sansón dijo, Dios siempre va a estar conmigo, así que como de un animal muerto, fornico con una mujer que no es judía, etc. Dios está conmigo. El yo, ¿no? Yo soy mejor que todo porque Dios me habló a través de un ángel, a mis papás, me dio una fuerza superior. Y nadie en Israel tenía la fuerza de Sansón, nadie. Era el único. Entonces dígame usted, si usted, Dios lo hace único, ¿usted cómo andaríamos inflados como pavos, cierto? No, yo soy el que abro los cielos cuando canto. No, yo cuando ora la gente es tocada, ¿me entiende? El yo se puede manifestar aún cuando Dios te use. Y se ha manifestado. Como podemos ver a Sansón. Sansón se creía la última Coca-Cola del desierto. Se creía el especial. Era así un escogido, pero tampoco Dios, por eso Dios no lo iba a corregir. Y la consecuencia fue la esclavitud. ¿A qué te lleva entonces el yo? A ser esclavo de tus pasiones. Y pierdes la vista espiritual, pierdes la fuerza espiritual y te vuelves un esclavo del archienemigo de Dios, Satanás. Entonces tenemos todos que hacer morir lo terrenal, la naturaleza caída, hacer morir lo terrenal en vosotros. Busquen Colosenses capítulo 3, amada mía. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que yo recibí de Adán? Pura cosa negativa. Yo de Adán no recibo nada bueno. Nada bueno. Por eso era necesario. Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es una forma de idolatría, cuando somos avaros, ¿cierto? Egoístas, pendencieros, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso son las cosas terrenales, y la Biblia te lo dice claro. Ahora, empecemos a examinarnos, porque esto es bueno para que ustedes nos examinemos. La fornicación es algo que hoy día se está viendo, pero como una plaga. Hoy día todos quieren tener relaciones sin ningún tipo de compromiso, todos quieren meterse con todo. O sea, hay una cosa tremenda que está pasando. Es una manifestación, una de las más evidentes. Cuando usted en la carne, cuando usted anda mirando a las mujeres o deseando a los hombres o quizá metiéndose a página que no debe, viendo cosas que no debe, ese es el espíritu de fornicación y hoy día está muy asequible a través de internet. Y eso prácticamente nos lleva
a debilitarnos, como le pasó a Sansón. Sansón empezó a fornicar y ahí empezó a perder la visión, empezó a perder el propósito, empezó a perder, se desvió de su llamado y obviamente se fue por el placer. Entonces ahí tienen mucho cuidado. Fornicación, después, ¿qué dice? Malos deseos. Malos deseos. O sea, ¿cuál es un malo deseo? Desearle el mal al otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado el mal al prójimo? Levanta su mano. Esos malos deseos también es la manifestación del hombre viejo. Siga. Impureza. Pasiones desordenadas. ¿Qué es lo que es lo impuro? Lo que no viene de Dios. ¿Sabe que Dios me habló fuertemente hace tiempo atrás de que el diablo odia la pureza? Cuando nosotros andamos en pureza, hermano, el diablo odia la condición de los cristianos cuando andamos en santidad. Y él va a intentar de alguna manera hacerte tropezar y volver a la impureza. ¿Cuál es la arma del creyente? Una de las armas o la condición de que nos da la victoria es vivir en pureza. Y la pureza empieza desde adentro hacia afuera. Como dice, malos pensamientos. O sea, eliminemos los malos pensamientos. Eliminemos los pensamientos de autocondenación, de fracaso, de rechazo. Eliminemos todo pensamiento negativo. Cuando nosotros pensamos así, está pensando el hombre viejo, esa vieja creación que está corrompida, que te va a llevar una y otra vez al fracaso, una y otra vez a la derrota, una y otra vez a repetir lo mismo. Porque una de las cosas que uno debe descubrir en la vida cristiana, que cuando uno peca, no solamente hierra blanco, sino que se vuelve un errante. ¿Qué es una persona errante? Una persona que no tiene un paradero fijo. Por eso de personas hay gente que va de mujer en mujer, de hombre en hombre, de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque el pecado te hace errar tu destino, te desenfoca, te lleva a hacer cosas que no debe. El pecado nos arrastra a circunstancias de desgracia, de fracaso y de miseria. Eso hace el pecado. Por un momento pareciera muy deleitoso el pecado, pero las consecuencias después de ese deleite son peores. Por eso tenemos que tener temor de Dios. Cuando pensamos mal, deseamos mal, porque eso nos va a errar y nos va a llevar a la corrupción y a la degradación y obviamente a todo tipo de problemas. Porque no conozco personas que esté mal que no haya por pecar. O cuando en este caso uno se convive. ¿Cuántas mujeres hoy en día han sido abandonadas por la pareja porque a lo mejor quedó embarazada? ¿Cuántas mujeres hoy día usted conoce que son madres solteras? Dígame usted que no es terrible ser madre soltera en este tiempo, porque usted va a tener que asumir otro rol que usted no fue diseñada. ¿Y cuántas cosas usted va a tener que pasar? Humillaciones, tantas cosas. ¿Por qué? Porque erró en el blanco. Porque usted se imaginó que ese hombre era el ideal y que no, que él me va a amar. No, hermana. O nos puede pasar lo contrario. Tenemos que saber que el pecado nos lleva a tener una vida errante. De trabajo en trabajo, de relación en relación. Nunca prospero, nunca arrimo las cosas se me dan entre medio de las manos. Recibo un sueldo y no disfruto nada. ¿Por qué? Porque el pecado es un ladrón, te roba. Te roba identidad, te roba propósito, te destruye, te denigra, te hace vivir una vida totalmente enajenada, miserable. Es horrible la consecuencia del pecado, pero gloria a Dios que no tenemos solución en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que la palabra de Dios nos advierte de las consecuencias. Nos advierte que eso nos va a llevar al fracaso espiritualmente, emocionalmente y en todas las áreas, económicas, en todas las áreas, porque el pecado no solamente afecta una parte, sino todas nuestras áreas. Entonces, no debemos prestarnos para el pecado y saber que para seguir al Señor tengo que negar la vieja naturaleza. Tiene que usted aborrecer esa vieja naturaleza. Si usted no la aborrece, usted le va a hacer cariñito. Entonces, de repente usted la gusta, de repente la rechaza. No, tenemos que aborrecer. Tenemos que vivir bajo el temor de Dios. Tenemos que buscar que Él sea el Señor de mi vida. Que Él gobierne mi vida. Que Él dictamine lo que me conviene, no yo. Y tampoco los demás.
Que Él, a través, obviamente, de su palabra y a través de su espíritu, Él determine lo que realmente me conviene. Porque les vuelvo a repetir, el que fabricó y diseñó al ser humano no es solo psicólogo, no es solo sociólogo, es Dios. Y Él sabe lo que tú, cómo tú debes funcionar. Amada mía, ¿quiere decir algo usted? No, que bueno, en la química se ve el efecto del concepto de impureza es cuando hay una pequeña gotita, por ejemplo, usted tiene un vaso de agua que está limpiecito, pero ¿qué pasa si cae una mosca dentro de esa agua? Ya no es pura, Sí. se contamina. Y así pasa con los pensamientos. Nosotros Dios nos dio su palabra para vivir en victoria, pero cuando hay una pequeña locura, como dice la Biblia al hombre sabio, una pequeña locura del sabio, es como echa a perder el perfume, es como echar a perder, ¿no es cierto?, una mosca en el perfume, ya pierde valía. Usted si ve un jugo rico, exquisito, sí, ¿cierto? Pero usted ya ve una mosquita ahí, ya... No se lo tomaría. No se lo tomaría, ¿verdad? Sí, a lo mejor. Claro, pero ya está contaminado, o sea, ya entraron bacterias. Sí, que no se ven, ¿ah? Que no se ven a simple vista. Incluso puede sacar usted la mosca y pasársela a otra persona y la persona no tiene idea, pero está ahí. Está contaminada. Está contaminada. Entonces lo mismo pasa con los virus, el coronavirus, claro, este pequeñito usted no se da ni cuenta que puede estar en un vaso y le enferma a todo el cuerpo. Y eso sucede con los pensamientos. Por eso es que pensamientos negativos tú tienes que sacarlos de tu vida y pedir ayuda. No está mal pedir ayuda, nosotros nos necesitamos unos a otros. Si usted está con lucha, con situaciones en su vida, busque su liberación, limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Entonces, cuando uno pide ayuda es porque es una persona que tiene temor a Jehová, porque sabemos que no podemos solo, necesitamos del hermano, de la hermana, de una persona que te disipula. Nos necesitamos, amados, para vivir en victoria. Amén. Entonces, bueno, aquí estamos hablando por lo que Dios pone en nuestra mente. Tratamos de llevar una línea, pero si Dios no está hablando, le está hablando a usted, gloria a Dios por eso. Entonces, bueno, estamos hablando de la identidad. El pecado deforma totalmente la identidad del ser humano. La denigra, la deforma a tal grado que la gente incluso se trastorna. Se trastorna. ¿Por qué? Porque han entrado ya no solamente pecados, sino espíritus demoníacos. Y esa es una contaminación bien fuerte. Cuando un hombre, y hablo de genéricamente, tanto hombre como mujer, persisten en un pecado, abren puerta a ¿qué cosa? A espíritus demoníacos. Y esos espíritus son espíritus inmundos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? Te van a llevar a la inmundicia. Aquí Jesús busca el versículo. Vamos a ver acá en Mateo capítulo 12. Entonces fue llevado a un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía. Ahí hablo del endemoniado. Entonces, los demonios pueden provocar ceguera, pero está buscando el espíritu inmundo. Bueno, busque ese espíritu inmundo ahora. ¿Qué es lo que hace realmente un espíritu en el ser humano? Lo corrompe, lo denigra, lo deforma, le roba la libertad. Porque dígame usted que usted tenga miedo de viajar, ¿no es que le estén robando libertad? Sí, porque usted, Dios lo diseñó libre, sin temor. Entonces cualquier cosa que me robe la libertad para hacer lo bueno, obviamente, no para hacer lo malo, porque obviamente yo estoy hablando de hacer lo bueno, o la libertad de salir. ¿Cuánta gente hoy día tiene fobia, tiene temor de salir, de contagiarse? Entonces, una de las manifestaciones de demonio es la pérdida de libertad. ¿Escuchó ese versículo? Entonces, llamando a sus discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, ¿qué es lo que hace el espíritu inmundo? Nos enferma, nos aflige la vida. Por eso dice, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por eso que el Señor nos vino a deshacer las obras del diablo. El espíritu inmundo corrompe. ¿Y cuál es el punto de contacto de los espíritus inmundos? La carne. O sea, por eso dice que Jesús dice que no proveáis para los deseos de la carne, porque son engañosos. Es como, ¿cómo se puede decir? Como que el enemigo te pone ahí anzuelos para caer.
Por eso es que es tan importante estar apercibidos, estar velando, estar orando. Jesús le dijo a sus discípulos que la carne es débil. Así le dijo, la carne es débil. Por eso es que es necesario orar, velar, buscar a Dios en oración, amados, para que nos dé la fortaleza. Él nos da la fortaleza para vencer. Separados de mí, nada podéis hacer, nos dice el Señor. Separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar la fuente. Tú y yo tenemos una fuente. Así como los pececitos, si los sacamos de su fuente, que es el agua, mueren. Nosotros sin Dios morimos porque Él fue el que nos creó, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos el ADN del cielo, el ADN de Dios, porque como Dios es amor, tú y yo tenemos un diseño que es amar. El diseño de Dios para ti, para mí es amar. El diseño de Dios para ti, para mí es vivir en santidad. Por eso que el Señor nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Acuérdense que fuimos hechos su imagen y semejanza. Esa palabra imagen viene de la palabra de sombra, es que lo que le da la sombra. Nosotros somos de Dios, pertenecemos a Dios, estamos bajo su sombra, bajo su alero. Por eso que tú y yo necesitamos funcionar bajo la perspectiva de Dios, bajo sus principios, bajo su presencia, porque ahí vamos a estar seguros, vamos a vivir en un ambiente perfecto. En Cristo Jesús estamos en el ambiente perfecto de salvación, de sanidad, de liberación, de restauración. Estar en Cristo es nuestro deleite continuo. Amén. Amén, amados. Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta acá nomás porque en realidad me toca desarrollar más este tema, es más largo, pero gloria a Dios que estamos aprendiendo, gloria a Dios que nos estamos predicando, porque la mejor predicación es cuando te predica a ti mismo. Y cada vez que yo predico, me estoy predicando a mí mismo. Estamos aprendiendo, todos aprendemos. nosotros nos estamos enseñando. Lo importante en este día, hermano, es que usted sepa que hay consecuencias cuando pecamos. Hay consecuencias. Dios perdona tu pecado, gloria a Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con la palabra. Pero las consecuencias a veces tenemos que pasarlas para aprender a no volver a pecar. Si lo que Dios quiere dice, no pequéis. Tenemos que saber, hermano, que el pecado nos contamina, nos roba, nos hace miserables, trae consecuencias de todo índole y deforma nuestra identidad, porque nos sentimos totalmente confundidos y empezamos a hacer cosas que no son, que no corresponden a un hijo de Dios. Así que vivamos en esta vida en santidad, en pureza y manteniendo las cuentas de Dios al día. O sea, si usted ha pecado, confiese su pecado, reconozca delante de Dios. Y si usted ha agraviado a alguien, ha ofendido a alguien, vaya a esa persona que usted ha agraviado y pídale perdón. No hay cosa más agradable que pedir perdón, otorgar perdón, porque eso alegra el corazón de Dios. Años atrás yo pasé una situación con un hermano y cuando yo empecé a perdonarlo y a bendecirlo, hermano, se desató un gozo en mí, una alegría, hermano, que no sé a veces cómo expresarlo. Es como que Dios me llenaba de su presencia al yo desatar perdón y perdonar a ese hermano. Dios me dio algo tan hermoso, una experiencia tan linda, que he podido entender que el perdón me trae libertad, me trae presencia de Dios. Y quizás porque a veces no sentimos la presencia de Dios porque vivimos con ataduras, vivimos en resentimiento y no somos capaces de perdonar. Y el acto de perdón es un acto de la voluntad, es un acto de obediencia, es un acto de sacrificio a Dios para nuestro beneficio, porque el mayor beneficiado eres tú. Y tu cuerpo recibe también, porque vives en paz. Los índices de las corticoides, todos esos sistemas que uno tiene, bajan los índices y vives en salud y bendición. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor, amados, por cada uno de ustedes, por participar acá en nuestro Facebook Live, en esta predicación, y bendecir tu vida. Queremos mandar un saludito a nuestra hermana Idalia, que ella también está compartiendo la palabra y dice, debemos pillar y renunciar a ese mal pensamiento y llevarlo a la cruz y a la obediencia de Cristo Jesús. Muy bien, mi amada. Tenemos que llevar cautiva nuestra mente a la obediencia a Cristo.
Aleluya. Carolina, Cristo vive, nos dice, importante palabra en estos tiempos. Muy bien. También nuestra hermana Luisita, que Dios te bendiga, Luisita Espinosa, un besito para ti. También le dice, le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesús, también a nuestro hermano Cristian desde Coquimbo, que Dios le bendiga, hermano Cristian Muñoz, la paz de Dios sea sobre ti. También nuestra hermana Berito Aguilera con Valesca, ahí que están ellas juntitas escuchando la palabra, desde Santiago con nuestra amada hermana Valesca, que Dios les bendiga también, amados. Nuestra hermana Gladys Méndez, Dios les bendiga con todo su amor, nos está diciendo bendición, hermana. También nuestro hermano Julián Penailillo, que Dios te bendiga. Bendiciones, amados pastores, gracias a Dios que los pude encontrar. Qué bueno, hermanito Julián. Estamos ahí en Facebook Live, nos pueden encontrar. Bueno, orando a Dios porque este es el tiempo en el que Dios nos está enseñando a ser iglesia. Dios nos está enseñando, hay nuevos tiempos, nuevos procesos en los que Dios nos está llevando a poder hacer discípulos desde nuestras casas hacia el resto de las naciones. Así que Dios les bendiga, un gran abrazo. Un saludo también, mamita Sheila, que Dios te bendiga. Un besito grande. Shalom. Shalom, bendiciones. Bendiciones.